Estoy orgulloso hasta cierto punto porque el día que estoy orgulloso de todo, dejo de hacerlo, ¿no? Siempre quieres mejorar y mejorar. Siempre se puede hacer un poquito mejor, siempre. Just like a movie, just like a storybook. We are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Primero hay que diferenciar entre las dos colecciones, ¿no? Estas historias de Guanches, que eran 4 números sobre Tenerife, y ahora estoy haciendo historias de Canarios en previsión de hacer 8 números. Estoy por el número 2. Y hablando de la documentación, pues lo primero que te digo es que son los autores conocidos y registrados, pero es una historia que tiende a la novela, ¿no? Donde los personajes cogen su propio carácter, que tiene que ser imaginado, puesto que nunca conoceremos el carácter de cada personaje, ¿no? Por ejemplo, ahora en Gran Canaria estoy haciendo la reina Gran Canaria Andamana, cómo se convierte en la primera reina mujer que unifica todas las tribus de la isla y cómo se convierte también en el origen de una dinastía, la dinastía Semidán, porque su primer hijo, por ejemplo, era Artemis Semidán, y allí en Gran Canaria, en vez de Mensei, a los reyes se les llama Guanarteme. Guanarteme, Guan hijo, Arteme, Artemi, hijo de Andamana. Por lo tanto, era una reina muy famosa, con mucho carácter, y hay muchas curiosidades que se pueden descubrir en estos cómics, como por ejemplo ahora en el número 2 trata de los franciscanos que fueron abandonados desde la isla de Mallorca en Canarias durante un periodo de casi 30 años en el siglo XIV, mediados del siglo XIV, antes de que llegara Bentancur, antes de que hubiera ninguna conquista. Muchos de ellos se asilvestraron y se convirtieron en guanches, y junto con ellos trajeron figuras, entre ellas la figura de la Virgen de Candelaria, que no es la Virgen que conocemos todos hoy en día, sino era una figura pronto medieval con el pelo rubio que le llegaba hasta la cintura, que era un regalo del obispo de Barcelona al rey de Marruecos, que había sido sometido. Y bueno, una serie de historias que la gente desconoce y que son muy, muy curiosas, ¿no? Lo que pasa es que, como te decía, al final es una historia novelada, donde los personajes tienen su carácter para contar una historia con principio y fin que te explique las bases de lo que sucedió de una manera más amena que contando datos simplemente y fechas. Los de Tenerife me costaron muchísimo trabajo, eran mis primeros trabajos en el tema de los indígenas, pero usaba una técnica muy volumétrica, muy de aerógrafo hecho con un ordenador. Y en cuanto a trabajo fueron exhaustivos, ¿no? Pero el resultado, ahora que estoy haciendo Gran Canaria de otra manera, que lo estoy estirando más a las tintas planas, a una demostración más de dibujo a pulso, más es tipo belga o europeo, estoy mucho más contento con el segundo estilo de ahora, ¿no? También los guiones creo que han mejorado en la parte de Gran Canaria porque Tenerife tiende a a la melancolía, a la pérdida del territorio, a las enfermedades, ¿no? Y en la parte de Gran Canaria, como está documentado que se adornaban con pintaderas, eran muy importantes los peinados, pues me ha permitido un enfoque mucho más positivo, más optimista de ensalzar una raza antiquísima que venía de lo que fue para mí casi el origen de la humanidad, que era el Sáhara cuando era una sabana antes del diluvio, ¿no? O sea, creo que Canarias en ese sentido era una burbuja de cultural de las culturas primigenias verdaderas anteriores incluso a Egipto. Entonces es una manera más bonita de enfocarlo, y junto con este dibujo de tintas planas que me parece que resalta mucho más los personajes, creo que tiene mucho más futuro y más alegría a la manera de contar la historia de Canarias. Hombre, yo primero quería que, ya que cada isla tiene el nombre de sus indígenas, ya que cada isla tenía un idioma que variaba un poco en cada isla, pues debido al aislamiento, quería también darle, no sé si es posible hacer 7 estilos de dibujos distintos, ¿no? Pero como Gran Canaria son 8 libros, es un trabajo muy largo, y tenía la experiencia de que ese estilo fotográfico que usé en Tenerife se quedó un poco desfasado para mi gusto. La gente no lo comprendía bien, iba a la Feria de Barcelona, mostraba los libros y muchas veces me decían si eran fotografías, ¿no? Entonces quería demostrar que no, que son dibujos y que me convenía y me apetecía tirarme más a un estilo de tinta plana tipo belga o francés.
donde queda mucho más a la vista el trazo y el dibujo manual. Y realmente cuando lo he hecho me quedé sorprendido porque no lo había intentado nunca, de cómo destacan mucho más los personajes, queda mucho más clara la página y estoy muy satisfecho en general con ese nuevo estilo y quiero sacarle el jugo en los 8 números que me quedan. Bueno, voy por el segundo en los 6 que me quedan. Ojalá, ojalá, además, es que Gran Canaria un poco lo dejé adrede después de Tenerife. Tenerife es mi isla, ¿no? Gran Canaria es una isla que me encanta y tiene la historia más documentada de todas y creo que su conjunto representa muy bien lo que ha sido la conquista. Desde el principio de Betancourt, los franceses y demás, después la lucha entre portugueses y españoles por el territorio. Tiene una gran variedad de historias que abarcan pues lo más importante de la conquista de Canarias, ¿no? Intentaré hacer el resto de las islas, me gustaría hacer La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, todas tienen unas características muy señaladas y y una forma de ser muy marcada, muy individual. Pues sí, para empezar, yo hice una página de Facebook que se llama Historias de Guanche y tiene más de 11.000 seguidores, seguidores de todo el planeta, de Sri Lanka, de Australia, me escriben mucho la cultura masigue del norte de África. Pero es verdad que hay ciertas cosas que provocan odios y rencores y la gente tiene unas ideas muy idealizadas sobre el indígena, ¿no? Yo, sinceramente, lo que quiero resaltar ahora es eso, lo de la burbuja temporal y lo marcadamente importante que es esa cultura. Y la conquista y la diferencia entre castellanos e indígenas, a estas alturas es muy difícil diferenciar qué pierna tenemos indígena y qué pierna tenemos castellana, ¿no? Incluso portuguesa, holandesa o genovesa. Lo que sí es importante es contar la historia para uno saber cuántas piernas de cuántos países distintos tiene. Que fue una masacre, probablemente, que hubieron personajes malvados, realmente malvados, los hubieron, sobre todo en la isla de La Gomera, por ejemplo, ¿no? Con los Peraza y demás. O el gran personaje de Beatriz de Bobadilla, que es un personaje que me maravilla. Pero también hay que resaltar esta cultura y esta sapiencia de los astros que tenían los indígenas, por ejemplo, ¿no? De poder calcular exactamente los solsticios de verano e de invierno para controlar las cosechas, de una gran sabiduría antigua, ¿no? Incluso el idioma del silbo o, o su escritura incluso. Y a mí me importa más resaltar eso que el tema de la conquista. El tema de la conquista hay que contarlo, hay que contar toda la gente que se llevaron y esclavizaron en Valencia y en Cádiz y en tal. Pero eso es parte natural de la conquista que se dio al terminar el Renacimiento y al descubrirse el mundo, ¿no? Que fueran los españoles los que más lo hicieron, es porque era el mayor imperio del mundo. No es porque fueran... Yo no creo en la leyenda negra que pone siempre a los españoles como malos, malísimos, ¿no? Hombre, cosas mal hicieron, pero si nos ponemos a hablar de los ingleses, americanos, alemanes, belgas, están en la par o peor. O sea que no estoy por la labor del odio, sino de la cultura en general y sobre todo de la indígena. ¿Qué ha aportado? Yo creo que han sido unas imágenes que han influenciado muchísimo, se han expandido muchísimo, me las han plagiado, me las han utilizado para todo, pero para todo, y bueno, dentro de lo que cabe eso es buena señal, ¿no? Significa que gustan y que ha cundido.